Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, hoy ha sido un día muy duro y difícil en Donetsk. Como siempre os digo, toda la actualidad está en mi canal de Telegram, que es Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Os voy a subir ahora algunos vídeos que he grabado en horizontal. El resto de los vídeos porque he estado básicamente grabando bombardeos en directo. Los vais a poder encontrar todos en mi canal de Telegram y vais a ver cómo cambia la situación básicamente por minutos. Y en ese vídeo es cierto que me he sobresaltado y todo, porque se escuchó muchísimo y después puse a grabar y podéis escuchar vosotros mismos los sonidos de los bombardeos que se escuchan y bueno, cómo se vive la situación en la ciudad de Donetsk. Bueno, podéis escuchar las sirenas, pero dudo mucho que vaya a haber otra llegada, pero o sea, yo no sé dónde es esto. Sí, creo que ahí. Joder, esto es muy cerca. Las sirenas son porque acaba... Ahí. Hostia. Vale, ahí veo uno. A ver más. Vamos, es que me he levantado de la cama y todo porque general... Joder. Bueno. Mi madre. ¿Lo escucháis? ¡Ostras! Mi madre. Vale, otro ahí. ¿Intuyo? Ahí. Joder. Vale, no sé si lo escucháis, pero sigue a lo lejos. Vale, sí, ya veo varios. Ese está cerquísima, ¿eh? Ese es el que ha reventado tanto de los coches. Pues este es el día a día de Donetsk. Por la mañana ya os lo he estado reportando en mi canal de Telegram. Y hoy, bueno, yo me intuyo que ya, ¿no? Que eran. Con las anteriores había 2. Y estas, pues 3, creo, 5 llegadas. Voy a girar la cámara para que lo veáis. ¿Lo veis? Justo ahí ese humo gris. O sea, ese de ahí. Lo estoy enfocando ahora. Bueno, se enfoca de aquella manera. A ver. Ahí lo veis. Esto uno. Y luego está esto. Eso de ahí a lo lejos. También se ve humo blanco. Y eso de ahí. A ver. Que lo centre. Eso de ahí. Pues sí que ha sido céntrico. Esto en particular. Esto es centro, o sea, está cerquísima. Dicho esto, vamos a hablar hoy de 2 cosas. La primera tiene que ver con Estados Unidos y la reciente destitución del presidente de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy. Y la segunda tiene que ver con el trágico ridículo de Ucrania y representa muy bien lo que el régimen de Kiev está haciendo con la población, sobre todo con los soldados. En primer lugar, lo que ha ocurrido de la destitución de McCarthy, que es un republicano, es absolutamente inédito, puesto que en Estados Unidos hacía 113 años, creo, que no destituían a nadie. De hecho, juraría que va a pasar a la historia como el primer presidente de la Cámara de Representantes destituido. Corregidme si me equivoco, pero juraría que es así. Además, tiene la peculiaridad de que no lo han destituido los demócratas solamente, sino que también han contado con la ayuda
de su propio bando, es decir, del bando de los republicanos, la gama dura, puesto que ellos denuncian que ha estado pactando, por un lado, la aprobación de los presupuestos de Estados Unidos con los demócratas y, por otro lado, también ha estado pactando la diferente ayuda a Ucrania con Biden directamente. Se trata de unas negociaciones, se supone que secretas, de modo que pues se han cabreado dentro de los republicanos, y a partir de ahora lo que va a ocurrir es que cada presidente de la Cámara de Representantes hace generalmente una lista en la cual pone nombres y apellidos de aquellos que, pues corriendo lista, no le sustituirán. Pero claro, ahora mismo el sustituto tan solo estará en funciones, de modo que la gran mayoría de las funciones no las podrá desempeñar, y para el funcionamiento normal de la Cámara de Representantes, de la presidencia de la Cámara de Representantes, habría que nombrar a una persona, a una persona nueva, y es precisamente, intuyo, lo que van a hacer. Los republicanos ya se están reuniendo y están intentando buscar a un sustituto. Lo encontrarán, no tengo duda alguna. También esto tiene que ver con las recientes noticias que estábamos recibiendo de que en Estados Unidos se estaba congelando la ayuda a Ucrania. Han dicho ya que la ayuda que le han concedido en estos últimos tiempos dará para unos meses como mucho, y que a partir de ahí pues habrá que ver si hay más o si no hay más. Yo esto ya lo dije en uno de los informes, de hecho ahí lo explicamos pormenorizadamente. Realmente forma parte, entiendo que de una estrategia más mediática que real. O sea, sí, efectivamente se acercan las elecciones presidenciales, efectivamente los republicanos ahora van a intentar también utilizar, como ya sucedió por ejemplo en Eslovaquia, aunque en Eslovaquia pues es un poco en otra clave, pero bueno, van a intentar utilizar el asunto de Ucrania para apelar al patriotismo estadounidense, los nuestros primero, etcétera. Pero realmente tanto los demócratas como los republicanos quieren seguir esta guerra de la OTAN contra Rusia, así que sin duda alguna encontrarán la manera, de verdad que no me cabe la menor duda, de prestarle más y más ayuda a Ucrania, aunque ya desde Estados Unidos dicen que bueno, que los avances desde el frente han sido algo moderados, menores de los que a los ucranianos les hubiera gustado probablemente, pero como que es lo que hay, y ahora es un momento clave para seguir apoyando a Ucrania. Y bueno, pues el típico discurso de sigamos dándole dinero al régimen de Kiev. Eso por un lado. Por otro, vamos con el suceso trágico y ridículo a la vez que ha llevado a cabo Ucrania, que bueno, de hecho hechos parecidos los comentamos hace algunas semanas, y forma parte de esta estrategia estrategia puramente mediática en realidad, pero de verdad que me parece imprescindible absolutamente hablar de estos hechos para que la generalidad de la población sea consciente de qué es lo que apoyan cuando apoyan el régimen de Ucrania. Veréis, la contraofensiva ahora mismo está absolutamente encallada, la configuración del frente no cambia prácticamente nada, de modo... creo que ha trabajado la defensa aérea. Bueno, pues no cambia prácticamente nada, es que hoy llevan todo el día, no sé qué pasa, pero madre de Dios. No cambia absolutamente nada. Hay pueblos que pasan de manos, pues que ahora ni siquiera sucede eso. Lo que ocurre es directamente que la configuración del frente se mantiene prácticamente intacta. Después de 4 meses de contraofensiva, Ucrania no está consiguiendo, por decirlo de una forma suave, grandes resultados, pero en realidad no está consiguiendo ningunos resultados. Así que, pues, echan mano de estas estrategias puramente mediáticas, repito, que consisten, pues, en todo tipo de desembarcos, de sabotaje, por ejemplo, en la península de Crimea, para plantar la bandera ucraniana. Estos hechos con imágenes, las comentamos ya, y decir que guay somos, que bien lo hacemos. Fijaos, la defensa rusa no sirve para nada. Rusia es un país débil que ni siquiera puede proteger la península de Crimea. Bueno, pues fueron, si no me equivoco, 4 motos acuáticas más una lancha,
y 16 personas en total, 4 grupos de 4 personas, que han intentado desembarcar esta madrugada en la península de Crimea. Al principio todo comenzó con el lanzamiento de 2 misiles antibuque Neptune. Uno de ellos fue derribado en la península de Crimea, derribado por la defensa aérea de Rusia, y otro fue suprimido por la guerra, por dispositivos de guerra electrónica. Después, por la noche, se produjo el desembarco en cuestión, que desde Rusia todo esto ya se estaba esperando, y el desembarco en cuestión tuvo como consecuencia, pues básicamente, una especie de organización de una sala de tiro para los soldados rusos, para las personas que estaban guardando la costa del cabo Tarhankut, que es donde han intentado desembarcar las fuerzas ucranianas. Es decir, lo que estamos viendo en Rabotino, donde generalmente Ucrania utiliza grupos de 10 a 15 personas y los lanza básicamente a la muerte, pues aquí esto mismo ha sucedido en el mar. A todo esto no ha sido organizado por Ucrania, sino que ha sido organizado por Reino Unido, que ya hablamos en el informe anterior de que Reino Unido pues son especialistas en todo el tema de la flota y en general adoran este tipo de sabotajes marítimos. Así que como el recurso ucraniano, el recurso humano ucraniano, de momento se está viendo inagotable desde Occidente, pues lo están utilizando para divertirse de esta forma tan absurda. Es decir, desde los inicios era un ataque absolutamente suicida, y el objetivo del ataque lo conocemos porque las fuerzas rusas no solo han conseguido eliminar a la gran mayoría de los atacantes, creo que 3 motos fueron eliminadas, el resto huyeron, que bueno, resto no queda prácticamente nada. La gran mayoría de los soldados, que eran soldados de la inteligencia ucraniana, los del equipo de Budanov, pues también fueron eliminados, pero uno de ellos fue abatido, cayó de la moto al mar y después lo recogieron y ahora está siendo interrogado como prisionero de guerra. Este hombre, en el interrogatorio se ve perfectamente. No me dará tiempo a ponerle subtítulos, así que tendréis que fiaros, pero vamos, está ahí. El que sepa ruso lo puede encontrar en las redes, está ahí el interrogatorio, el inicio del mismo, donde le preguntan cuántos eran y sobre todo qué objetivo perseguían. Y él dice que el objetivo que perseguían era desembarcar y plantar la bandera de Ucrania en la península de Crimea, sacar fotos y vídeos. Ya está. No había absolutamente ningún objetivo más. Lo llamo trágico ridículo porque la operación pues obviamente quedó en absolutamente nada, y es trágico porque realmente lo que hace el régimen de Kiev es utilizar a sus hombres, a los que supuestamente tendría que cuidar, a sus mejores hombres además, porque eran fuerzas especiales, para llevar a cabo estos ataques absolutamente absurdos, cuyo único objetivo es sacar un par de portadas en los medios occidentales y dejar que la inteligencia británica se pueda divertir de lo lindo, porque, repito, Ucrania no llega a la planificación de este tipo de operaciones, que son todas planeadas desde Reino Unido, y esto viene a colación también de lo que hablamos de si hay soldados o instructores de Reino Unido en Ucrania. Obviamente sí, y además viene a confirmarnos, ¿no?, que se trata de una guerra realmente de la OTAN contra Rusia, puesto que mientras sucedía todo esto había un dron estadounidense sobrevolando el espacio y viendo las consecuencias de la operación en cuestión, que ya veis, ha terminado en el más estrepitoso de los fracasos. Y no solo eso, sino que además ahora Rusia tiene a un prisionero que además le han brindado primeros auxilios. Sale en la foto, tenía una herida de bala en el hombro. Primero le curaron y después, se le ve perfectamente al hombre, no tiene ni un moratón. Se han puesto a interrogarle y ahora pues tiene
más información porque se le veía muy dispuesto a hablar. No tenía sentido no hablar a todo esto en una situación así. O sea, no es porque sea ucraniano, es porque muy probablemente cualquiera o la gran mayoría pues hablaría. Así que tiene información con la que no contaba y que ahora mismo le han brindado directamente desde la inteligencia ucraniana. Que cada uno juzgue por su cuenta, pero en definitiva, cuando desde Estados Unidos, intentando hilar las dos noticias, hablan de que es absolutamente necesario seguir prestándole ayuda a Ucrania, porque ahora mismo Ucrania pues está librando una batalla por su libertad. En realidad, lo único que están haciendo con ello es, obviamente, ¿no?, alargar el conflicto aún más, porque a ellos y a sus armamentísticas les beneficia. Y por otra parte, en cuanto a la población ucraniana se refiere, pues la están básicamente exterminando poco a poco, siguiendo una vez más con este lema que ya se ha hecho tan famoso de hasta el último ucraniano.